Buenas noches. Estamos en la segunda clase online de nuestro curso de Cristología. Siempre pidamos al Espíritu Santo que nos conduzca a la verdad que se manifiesta en el Evangelio y que no es ni más ni menos que Cristo, el enviado del Padre. En esta segunda clase vamos a terminar una reflexión sobre lo que es el reino o reinado de Dios. Mencionábamos hace 8 días que San Marcos nos cuenta el inicio de la vida pública de Jesús, y se nos dice en el Evangelio que cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Que Jesús comience su predicación cuando cesa la del Bautista nos está indicando, en primer lugar, que la etapa de las promesas, el Antiguo Testamento, ha finalizado, y que con Jesucristo y sus palabras comienza el reino de Dios y por lo tanto el tiempo de salvación. San Marcos nos narra las primeras palabras al comienzo de la vida pública de Jesús y que recogen realmente el núcleo, el contenido fundamental de su mensaje, que es que el reino de Dios está cerca, pidiendo como una respuesta la conversión y la fe. Recordemos de que la palabra reino de Dios se encuentra 122 veces en el Nuevo Testamento, 99 en los evangelios sinópticos y 90 veces directamente de la boca de Jesús. Ahora, los profetas, como mencionamos en la clase pasada, habían proclamado un reino que estaba por venir. Jesús ofrece en su persona, en sus obras, el reinado ya como una realidad presente. Pero si yo expulso los demonios con el Espíritu de Dios, es que ha llegado a ustedes el reinado de Dios, dice Jesús en el Evangelio según San Mateo. Nos habla de un ahora, de un hoy. Y es que a través de sus obras, su predicación, su vida, muerte y resurrección, nos va a mostrar en qué consiste la soberanía de Dios. Cuando nosotros vemos a Jesús vivir como vivió, entendemos en qué consiste el reinado de Dios. Como Él lo presenta, es nada menos ni nada más que Dios compartiendo nuestra condición humana, entrando en el corazón de nuestra historia. Cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, es Él el que viene a nuestro encuentro. Él se puso en marcha hacia la humanidad. Él tomó la iniciativa y puramente por misericordia. Si recordamos el texto de Juan Pablo II, que reflexionamos hace 8 días, Él nos dice que el reino de Dios no es un concepto, ni una doctrina, ni un programa sujeto a la libre interpretación de cualquier persona. No, dice él, el reino de Dios es ante todo una persona, con el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible. Si el reino se separa de Jesús, ya no es el reinado que él reveló. El otro concepto que es fundamental es el que nos expresa el padre de la Iglesia, Cipriano de Cartago. ¿Acaso puede haber un tiempo en que Dios no reine? Lo que siempre ha existido en Él y nunca dejará de existir no pudo tener un comienzo. En otras palabras, Dios siempre ha sido rey. La pregunta es por el inicio de la llegada del reinado de Dios a nuestros corazones. Un reinado que nos fue prometido por Él y adquirido por la sangre de Jesucristo derramada en su pasión. En otras palabras, Dios siempre ha sido rey. El problema es si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón y lo declaramos realmente rey de nuestras vidas. Mencionábamos hace 8 días que uno de los grandes problemas que tuvo Jesús en su tiempo, cuando él empezó a proclamar
el mensaje del reinado de Dios fue la malinterpretación de ese mensaje. La mayoría del pueblo judío esperaba que él inaugurara una nueva etapa en donde Israel iba a ser liberado del poder militar, político, social, económico que tenían en ese entonces. Cada quien se hizo una idea realmente de lo que era el reinado de Dios. E incluso la Sagrada Escritura nos muestra que al igual que otros discípulos, también la madre de Santiago y Juan estaba confundida sobre la naturaleza del reino. Y vino a abogar por ellos para que tuvieran un buen puesto en ese reino. Dice la Sagrada Escritura que se le acerca a Jesús y le pide que se les conceda que sus hijos estén sentados uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando él inaugure su reino. Sin embargo, Jesús les hace la aclaración de que no tienen idea de lo que significa ese reino. Él habla sobre las naciones que gobiernan tiránicamente a sus dirigentes y los oprimen. Y les dice que no debe ser así, que el que quiera ser importante debe ser un servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, les dice, debe ser esclavo de todos, porque tampoco el Hijo ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate de todos. Jesús les explica que en ese reino el servicio va a ser el verdadero signo de grandeza y la medida para juzgar si una persona es digna de compartir el poder y la gloria de Dios. La autoridad de la comunidad cristiana y la de Jesús vienen del amor. El amor es la única fuerza capaz de engendrar un servicio auténtico. De ahí el gran contraste que existe entre un líder servidor o servidora y el que usa su poder para oprimir. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y lo mismo nos debemos de preguntar nosotros. ¿A quién conocen ustedes que sea servidor o servidora al estilo de Jesús? Al final de cada día, ¿qué tanto te asemejas a Jesús en tu amor servicial al prójimo? Recordemos que para el Señor esa es una de las características importantes de alguien que realmente vive en una forma auténtica en el reino que Él vino a inaugurar en su persona. Nos cuenta el evangelista San Juan que cuando Jesús fue condenado a muerte, Pilatos se lo entrega a los judíos y les dice, aquí tienen a su rey. Ellos comenzaron a gritar, mátalo, crucifícalo. Y Pilato insistió, ¿cómo voy a crucificar a su rey? Pero los jefes de los sacerdotes contestaron, nuestro único rey es el emperador romano. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Esto es palabra del Señor. A través de los años, hemos visto, nuestra iglesia ha visto en 2000 años, que la suprema revelación de lo que se entiende por reino de Dios va a tener lugar en la cruz. La cruz va a convertirse en un trono real, en un trono de gloria. El hecho de que Pilatos les dijera al pueblo judío, ahí tienen a su rey, para ellos constituyó un insulto. Pero a los ojos de la fe, la corona de espinas y el cetro que sujetaba con sus manos van a ser signos reales y de poder. Y todo esto fruto de su completa obediencia y de una vida entregada a un servicio total. Cuando nosotros vemos un crucifijo, sabemos que Jesús no está ahí, Jesús está vivo, está resucitado. Pero lo que el crucifijo realmente nos simboliza es lo que es el amor y el servicio hasta las últimas consecuencias. Y la obediencia al Padre. Nos va a decir la Sagrada Escritura siempre en el Evangelio según San Juan, que en la única ocasión cuando Jesús muestra su autoridad ante Pilatos fue antes de que fuera condenado a muerte. Y afirma, soy rey como tú dices, y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. O sea que el Señor se presenta realmente como el rey. Él es el que anuncia
y el que hace realidad en su persona el anuncio del reinado de Dios. Nos va a decir San Agustín: marchaba Jesús hacia el lugar donde sería crucificado, llevando su cruz. Extraordinario espectáculo. A los ojos de la impiedad, a los ojos de los impuros, de los pecadores, la burla de un rey que lleva por cetro el madero de su suplicio. Pero a los ojos de los piadosos, de los creyentes, lo que veían era un rey que lleva la cruz para ser en ella clavado. Cruz que ha de brillar en la frente de los reyes. En ella sería despreciado por los impíos, pero en la cruz se glorían los corazones de los santos. Nos cuenta San Lucas en el capítulo 23 que Jesús fue crucificado en medio de una orgía de insultos. Menciona la palabra de Dios en este texto que lo insultaban los que pasaban por el camino, los sacerdotes, los romanos, pero también lo insultaban aquel par de personas que fueron crucificadas a la par de él. Uno de los malhechores crucificados le gritaba: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero hubo un segundo ladrón o malhechor que le respondió unas palabras que son asombrosas. Y le dice: ni siquiera temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio. Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos, pero este no ha hecho nada malo. Vemos que aquí se cumple lo que nos dice San Pablo en el capítulo 10. La fe viene como resultado de escuchar la predicación que habla del Señor. Y en ese momento no estaba cualquier predicador, sino que era la palabra hecha carne la que estaba predicando desde la cruz. Este hombre vio, escuchó la palabra y cambió su corazón y empieza a experimentar ese arrepentimiento y conversión. Y como fruto de esa palabra, de esas pocas palabras que el Señor expresó en la cruz, se abre su corazón y empieza a ver realidades que las demás personas no podían ver. Y le añade a Jesús y le pide: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras impresionantes que no hay que leerlas en una forma superficial. Es un moribundo que mira a Jesús moribundo y le está pidiendo vida. Es un crucificado que le habla a otro crucificado y le habla de un reino. Todos veían una cruz que era un signo de maldición. Él ve la cruz como un trono de gloria. Ese es el efecto de la fe, como consecuencia de escuchar la palabra de Dios. Cuando mencionábamos hace 8 días las dos llaves, los dos requisitos para poder ingresar al reinado de Dios, mencionábamos arrepentimiento, conversión, penitencia y fe. A este hombre se le abren los ojos de la fe y ve a un rey muriendo en la cruz, pero un rey que va a resucitar y le pide vida. Va a decir San Ambrosio: el Señor concede siempre más de lo que se le pide. El ladrón solo le pedía que se acordase de él, pero el Señor le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La vida consiste en habitar con Jesucristo, y donde está Jesucristo, ahí está su reino. Entonces, purificando el concepto del reino de Dios, sabemos que el señorío de Dios que Jesús nos revela es un reinado de amor, de misericordia, de perdón, y no de opresión o arrogancia. La venida del reino de Dios
Es la llegada de la salvación a todos los que aceptan el mensaje de fe, esperanza y amor. Por eso es una buena nueva. Por eso dice San Mateo, es una perla de gran valor, por la que merece la pena dejar todo lo que uno posee. Es la alegría de una fiesta de boda, la alegría de un banquete compartido, la alegría del encuentro del que estaba perdido, la alegría de verse plenamente aceptado, realizado y digno de amor. Yo les pediría que en su casa revisen cada uno de esos textos del Evangelio que les presento en este momento para que su corazón se inflame de agradecimiento y de amor por aquel que dio su vida y derramó su sangre por todos nosotros, por ese rey, no al estilo de los reyes que nosotros estamos acostumbrados a ver, que viene a inaugurar un reinado totalmente diferente, un reinado que en realidad es una buena nueva. Y otra reflexión necesaria y muy importante. Recordemos que la palabra Abba significa papá e Imma significa mamá. Eran las primeras palabras que un niño balbuceaba cuando empezaba a hablar. Jesús se dirige al Padre como Abba. Y en aquellos tiempos nadie hubiera pensado dirigirse a Dios de esa manera. Y por eso se considera una ipsísima vox Jesu. ¿Qué es Jesu? ¿Qué significa eso? Que es una auténtica palabra de Dios. Cuando ustedes la pronuncian, ustedes saben que Jesús estaba hablando de esa manera. Va a decir el teólogo Joaquín Jeremías que en el Abba, en la expresión papá, se manifiesta el secreto último de su misión. Como el niño le habla a su padre, así habla Cristo con Dios, en una forma llana, íntima, infantil y con tanto abandono. Cuando nosotros reflexionamos sobre la forma como Jesús se dirigía al Padre, diciéndole Abba o Abba, se comprende realmente su mensaje y se afirma su misión como Mesías. Y es algo más interesante. En el Padre Nuestro, el Señor le da poder a sus discípulos y nos da el poder a nosotros para que también repitamos la palabra Abba. Por eso, esta palabra infantil viene a establecer un nuevo orden de relación con Dios. No es un Dios lejano, intangible, un Dios que no se puede definir. No, es un Dios que es papá. Ese es el rey que Jesús nos viene a presentar. Por eso San Mateo nos va a decir que esta nueva relación de niño con el Padre es el que nos va a abrir la puerta al reino de Dios. Solo aquellos que sean como niños pueden entrar en esa nueva relación que Jesús nos viene a enseñar. San Pablo en 2 ocasiones nos va a afirmar que la invocación Abba en los labios nuestros es señal de filiación y de posesión del Espíritu. Solo aquel que está lleno del Espíritu Santo se puede dirigir a Dios como Padre. Abba subraya que el reinado de Dios no es un señorío que engendre un miedo servil ni una esclavitud, sino al contrario, es un reinado que engendra amor, confianza, intimidad, alegría y gratitud. Nos estamos dirigiendo a ese rey que antes que cualquier cosa es papá. Ahora de nuevo, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la venida de este reino? Primero, tenemos que tener discernimiento para reconocer los signos de los tiempos. Lo mencionábamos hace 8 días. Recordemos que la invitación es para todos, pero estamos en nuestra libertad de poderla rechazar. Recordemos algunas parábolas, por ejemplo, la del servidor injusto. Nos recuerda que debemos rectificar antes de que sea demasiado tarde.
San Marcos nos recuerda que debemos de estar siempre vigilantes con nuestras lámparas preparadas para la vela y con nuestro traje de ceremonia puesto, nos va a decir San Mateo. O sea, el Señor espera una respuesta de parte nuestra para poder reinar en nuestros corazones. La venida del reino, como nos lo muestra el Evangelio, va a ser una lucha contra la enfermedad y el hambre, una lucha contra tradiciones injustas, una lucha contra el poder político, una lucha contra la injusticia de la ley, lucha contra las normas obsoletas. O sea, en otras palabras, la búsqueda del reino de Dios no es solamente espiritual, sino abarca todos los aspectos de la vida humana. Es luchar por un mundo más tolerante, más humano, más libre, justo, en donde cada ser humano crezca como persona y desarrolle sus talentos. La iglesia está al servicio del reino y la iglesia anuncia, pero también denuncia cuando no se cumplen y no se viven los valores del reino de Dios. Mencionábamos también hace 8 días que Jesús anunció la llegada del reino de Dios, pero nos invitó a la conversión, perdonando los pecados de todos aquellos que se acerquen a Él con humilde fe. Y así es como se inicia el ministerio de la misericordia, que Él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación confiado a la Iglesia. La respuesta debe ser siempre conversión y fe en el Evangelio. Y nunca nos olvidemos de que la conversión, el arrepentimiento, la penitencia, es un esfuerzo que como cristianos tenemos que hacer día a día. El título de cristiano nos lo tenemos que poner todos los días, es una lucha cotidiana. Por eso San Juan Pablo II, en Reconciliación y Penitencia, numeral 4, nos va a decir que la penitencia o la conversión o el arrepentimiento, como mencionábamos, son palabras sinónimas. Es el esfuerzo concreto y día a día del hombre, sostenido por la gracia de Dios. Como dice el profeta Jeremías, conviérteme, Señor, que yo me convertiré a ti. O sea que hasta el arrepentimiento y la conversión son dones de Dios, no son méritos nuestros. Dice que es ese esfuerzo cotidiano sostenido por la gracia de Dios para perder la propia vida por Cristo como la única forma de ganarla. Ya no soy yo el que vivo, dice San Pablo, es Cristo el que vive en mí. Para despojarnos del hombre viejo y revestirnos del nuevo, como Jesús se lo dijo a Nicodemo, por obra del Espíritu Santo. Para superar en nosotros mismos todo aquello que sea carnal o material, a fin de que prevalezca lo espiritual. Y para elevarnos continuamente de las cosas de abajo a las de arriba, en donde está Cristo. ¿No creen ustedes que vale la pena leer y reflexionar despacio esta idea en casa? En el pasaje central de la carta a los Filipenses. Y por último, no confundamos iglesia con reino. Durante mucho tiempo se pensó que el reino de Dios era la iglesia. No, la iglesia no es el reino, pero está al servicio del reino y se esfuerza por facilitar la venida del reino de Dios. Ahí estamos todos nosotros, como rocas, como piedras espirituales, construyendo esta fortaleza, este reinado, por medio de nuestra oración, de nuestro servicio, de nuestro sacrificio, de nuestra entrega. En eso consiste la grandeza del reinado de Dios. Cuando hablemos del reinado de Dios, entonces pensemos en Cristo, pensemos en sus palabras, en sus milagros, pero principalmente pensemos en su pasión, muerte y resurrección, y vamos a darnos cuenta de por qué el mensaje del reino de Dios es una buena nueva. Significa simple y llanamente que Dios está con nosotros. Él es el Emmanuel, que nos ama hasta las últimas consecuencias y sobre todo
que nos ha dado su poder.